Tú traes unas versiones por ahí, ¿tendrás? Pero nada más es la Reina Valera. ¿La Reina Valera? ¿Alguien más? Nuevo Testamento, nada más. ¿Otra versión? No. Ahorita. Yo encontré una versión, hermano. Es una versión que me gustó mucho porque creo que se apega quizás un poquito más al original. De hecho, hay una media polémica ahí, porque dice: el Señor o Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero hay unas corrientes, algunos hermanos que, ya saben, nos metemos al hebreo y encuentran como que quizás un poco otra versión. Y esta versión dice: el Señor es mi pastor y por ello tengo todo lo que necesito. Amén, amén. El Señor es mi pastor y por ello tengo todo lo que necesito. Y lo vamos a aclarar un poquito más adelante. A manera de resumen, hermano, lo que ahorita estamos haciendo, lo que ahorita estamos viendo en la iglesia, en las prédicas que ahorita estamos haciendo, es de cierta manera los atributos de Cristo. En un inicio, cuando empezamos con los atributos de Dios, y luego ya Dios nos fue llevando por ciertos temas, ciertos pasajes, y ahora estamos conociendo un poco sobre los atributos de Cristo, un poco más específico. En resumidas cuentas, Dios nos está llevando a que lo conozcamos a Él más y más y más. Quizás, si lo quieres así, quizás de una manera un poco más estructurada, un poco más organizada. ¿Ven? Nuestro hermano Lalo, en la mesa del Señor pasada, comenzó hablando del pan de vida. ¿Qué recuerdas del pan de vida? ¿Qué es Cristo? ¿Qué es el pan de vida? El pan de vida es aquel pan que descendió del cielo y nos dio vida. Y nos hablaba Lalo sobre el maná, la provisión de Dios y cómo Dios probaba al pueblo por medio del maná. Le decía a Moisés: mira, yo les voy a dar maná. Por la tarde, un día antes, les dio codornices, les dio carne, y a la mañana siguiente estaba el rocío y estaba el maná. Y adelantito que decía, era para probar al pueblo si estaba ¿qué? En su ley. Acordémonos, hagamos memoria, ¿vale, hermanos? Mantengamos presente siempre los temas que nos vamos dando acá. Después, Rafita habló sobre la luz del mundo. Jesús Cristo es la luz del mundo. En la casa de mis hermanos allá en las Américas se habló sobre la importancia de la luz. Si ahorita apagáramos todas las luces, ¿qué perderíamos? La visión. Y de ahí, hermanos, yo creo que es importante, desde esa prédica yo sentí en mi corazón que es importante ya establecer nuestra misión y nuestra visión como iglesia para ir viendo. Pero es un paréntesis, hermano, y es una introducción, es un breve resumen. Yo creo que no lo deberíamos de manejar como misión y visión, porque esto es como empresa, ¿sabes? Como escuela, sí. Lo vamos a manejar de cierta manera, pero es una proyección que la iglesia, que Dios tiene para su iglesia. Amén. Y Rafita nos hablaba sobre la importancia de la visión, la importancia de tener luz para poder mirar. Y somos hijos de luz, no hijos de tinieblas. Amén. Nos seguía hablando de cómo Jesús es la luz del mundo y cómo Jesús no se esconde. No vino al mundo Jesús para esconderse, vino para mostrarse, hablando en las plazas, predicando, arrepiéntase, bautizándose en público, mostrando la luz. Y así nosotros debemos ser la luz, no ocultarnos, no siendo los chiquitos, sino mostrarnos. ¿Saben que soy cristiano? Amén. ¿Verdad? Porque, hermano, de verdad, cuando andamos en las tinieblas y andamos opacando el brillo de Jesús en nuestras vidas, hacemos cada borrada. Pero si estamos y somos cristianos, somos hijos de Dios y mostramos la luz, esa misma luz nos va a caer en nosotros una responsabilidad y decir: me tengo que comportar conforme a lo que soy. Dice, creo que es Pablo o Pedro: caminen como es digno del Señor, digno del llamado al que fueron hechos. ¿Amén? Hace 8 días, ¿de qué nos habló Lalo? La puerta. Cristo la puerta, ¿para entrar a dónde? Al redil. Por
un solo redil, pasar por la puerta que es Cristo, que Cristo ahora es el intermediario, es el límite por el cual tenemos que pasar para llegar al redil, para llegar al reino, para llegar al Padre. Solo es por medio de Cristo Jesús, no hay otro. Porque dice Jesús, el que no entra por la puerta, sino que salta, es que salteador, es un ladrón, es un falso. Solamente hay una puerta, no hay más. Solo hay una puerta. Y nos decía Lalo sobre el pastor, ¿verdad? ¿Qué era la puerta? Porque las imágenes que nos mandó era un redil con piedras, rodeado de piedras, pero no tenía puerta. ¿Quién era el que se ponía a la puerta? El mismo pastor. El mismo pastor era el que decía, tú sí, tú no. Tú no. Y lo revisaba. Ovejas sí, lobos no. Amén. Solo es Cristo Jesús el que está ahí en la puerta. Y ahora, hermano, vamos a analizar, con la ayuda de Dios, de su Espíritu Santo, a platicar sobre el buen pastor. Ya Lalito nos adelantaba ciertas salpicaduras de la palabra referente al pastor. ¿Tienes alguna otra versión, hermano? Sí. ¿Cómo dice? El Señor es mi pastor y además tengo todo lo que necesito. Y además tengo todo lo que necesito. Te decía que una de las versiones quizás más apegadas al original es: el Señor es mi pastor, o Jehová es mi pastor, y Él nunca me va a faltar. Amén. Él nunca me va a faltar. Esta versión que yo elegí dice: el Señor es mi pastor, y por ello tengo todo lo que necesito. En esta ocasión vamos a tratar de desglosar un poquito lo que es el buen pastor. Acompáñame, por favor, Segunda de Pedro 3:18. Y esto es solo la justificación de por qué de repente escogemos ciertos temas, por qué de repente escogemos hablar sobre esta cuestión. Segunda de Pedro 3:18, antes bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Tenemos un mandato de la palabra, tenemos que seguir creciendo en gracia y en conocimiento delante de Dios. Entonces tenemos que seguir creciendo. Hermano, no te quedes con lo que te hablamos los domingos en tu casita. Yo sé que entre tú y yo no hay ninguna diferencia. Puedes tomar tu Biblia y podemos leer y podemos seguir creciendo en el conocimiento. ¿Ven? Entonces ahora vamos a conocer un poco más a Cristo como pastor, como nuestro buen pastor, porque si dice que yo soy el buen pastor, hay malos pastores. Pero no dejan de ser pastores, pero son malos. Pero Cristo es nuestro buen pastor. Vamos a conocer a Cristo a través de estos atributos. Debemos estar siempre preparados. ¿Cuál es el objetivo de hablar de todo esto, hermano? Que cuando venga nuestro pastor, ya nos lo decía Lalo, reconozcamos ¿qué? Su voz. Su voz. Hermano, cuando tú llegas a tu casa y escuchas voces, identificas la esposa, la niña, la esposa, el gato, el perro, el gordo. Identificamos. Así que podamos identificar la voz de nuestro pastor. Porque, hermanos, si no estamos acostumbrados a la voz del pastor, de nuestro buen pastor, va a llegar cualquier mal pastor y nos va a desviar. Cualquier viento de doctrina extraña y nos va a llevar como hojas de un lado para otro. De un lado para otro. Es que sí, es que no. Es que la Navidad, es que Halloween, y es que esto, y es que San Valentín, y es que los cumpleaños, y es que el día de las mamás. el día de las mamás, el día de los papás ni existe. No decimos nada, gloria a Dios. Por eso es la importancia de hablar de estos temas. ¿Ven? Y ahí en la semana, si tienes oportunidad, pues vuelve a reproducir el video y te vas a dar cuenta de los demás errores que decimos aquí, ¿verdad? Los tartamudeos y los demás. A modo de introducción, hermano, ya para meternos un poquito en el tema, entendamos qué es porque se menciona a Dios,
Cristo como el pastor, entendamos un poquito más sobre el oficio del pastoreo en el pueblo hebreo. Entendámoslo en el contexto en el que lo dijeron. ¿Por qué lo dijeron? ¿Por qué dicen pastor? Entonces, antes de poder entender a Cristo como nuestro pastor, empecemos entendiendo la figura del pastor en el contexto de la época y de la cultura que se menciona. En el hebreo original, hermano, cuando te digo yo, la verdad, cuando yo te digo hebreo, la verdad es que es así un mero lengüetazo, porque ni yo tampoco a veces no me meto como tal, porque a veces es de repente más confuso. Sin embargo, siempre algunas veces te da más luz. En el hebreo original de la Biblia, un pastor, que es rojetzon, no sé si lo estoy pronunciando bien, se compone de dos palabras. Roje, que es pastor, tzon, que son ovejas. Entonces, la primera palabra, que es roje, viene de la raíz ra, que en la Biblia está relacionada con el compañerismo y el afecto. El compañerismo y el afecto. Esta palabra, hermano, es como de manera especial, como lo manejan los hebreos en la Biblia, de pastor, de rojetzon, amante del rebaño, amante o amigo del rebaño. Nos enseña que un pastor no solo era una persona responsable de un grupo de manada, de un grupo de ovejas, de burros, de cabras, sino que incluso llega a formar una figura paterna con los animales. En el pueblo hebreo veían a los pastores y podían entenderlos, podían mirarlos como el papá de las ovejas, el amigo de las ovejas, el amigo de la manada, que cuidaba su rebaño con un profundo sentido de amor. Y el profeta Isaías nos dice que el pastor, te lo leo rápido, como pastor, Isaías 40:11, si lo quieres anotar o lo quieres buscar, Isaías 40:11, como pastor apacentará a su rebaño. O sea, como papá, como amigo, va a apacentar a su rebaño. En su brazo, dice Isaías, en su brazo llevará los corderos, los llevaba cargando, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Tenía cuidado de las ovejas chiquitas, así como nosotros tenemos cuidado del bebé Karim, así el pastor, así, ay, mira, está chiquito, vente, yo te cargo, para que no camines tanto. Así, hermano, en la cultura hebrea, el pastor tomaba esa figura como de papá del rebaño, amigo del rebaño, amante del rebaño. El vínculo entre un pastor y sus animales, hermano, tiene todas las cualidades de una familia, porque hay amor, hay respeto, incluso hay tolerancia para la cabrita. Ahí te mandé la imagen de la peniquebrada. Hay tolerancia, hay amor, hay paciencia, hay cuidado. Y el pastor tiene que estar, ya nos lo decía el Lalo, tiene que estar vigilando, tiene que estar cuidando, tiene que estar limpiando, desde la cabeza hasta las pezuñas, revisando cada una de sus ovejas. Entonces el pastor tenía una unidad, una relación muy estrecha con sus animalitos. Incluso la misma palabra dice, ¿verdad? El justo cuida de su bestia. El justo cuida de su ganado, el justo cuida de los animales. Actualmente, hermano, hay muchas leyes, hay leyes ya establecidas, afirmadas sobre el maltrato animal. Hay un pequeño estudio, hermano, yo lo digo pequeño entre paréntesis, donde relacionan a las personas que llegan como asesinos seriales, y todos, la mayoría, empezaron maltratando animales. Todos, si no es que la mayoría, empezaron maltratando animales. Entonces, hermano, si a ti se te compunge el corazón cuando ves que maltratan a un animalito y demás, vamos por buen camino. Vamos por buen camino. Porque tenemos una relación de cuidado. Y hermano, el principal trabajo de Adán, ¿cuál era? Cuidar el huerto. Con todo lo que conlleva. Con todo lo que conlleva. Cuidar.
cuidar el huerto, ponerle nombre a los animales, cuidar de los animales. ¿Amén? Y yo pienso que es algo ya implícito en nuestra genética, de cuidar los animales, hermano. Ya alguien que de verdad, hablamos ya del corazón duro, alguien que de verdad tiene ya el corazón duro, hermano, es aquel que no le importa y le pega al animal que sea. ¿Cuántos, ahorita en las noticias, cuántos no se ve que mató al perro porque le ladró, que mató al perro que porque... Ay, y ahí va la ley, ¿va? Y los han arrestado, hermano. Yo me sorprendo porque eso no se veía antes. Y ahorita ya los acusan con todo esto de las redes sociales y demás. Sí. Toman video y ¿sabes qué? Tal persona hizo esto con el animal y demás. Van y la arrestan. Amén. Siento yo que es un respaldo de Dios para decirles, hey, tienen que cuidar a los animales. No tienen que maltratarlos. Así esta relación, hermano, es el pastor con sus ovejas. ¿Cuánto tiempo no pasa el pastor con sus ovejas? ¿A qué huele el pastor, hermano? A oveja. ¿Ya qué huelen las ovejas? A ovejas. Entonces el vínculo, hermano, entre un pastor y sus animales tiene todas las cualidades de una familia, porque hay cuidado, ya te decían, el pastor tiene que cuidar de sus ovejas. A ver, en Lucas 2:16, hermano, no lo leas, cuando no lo busques, te lo parafraseo. Cuando Cristo nació, hermano, cuando es puesto en el pesebre, ¿quiénes son de los primeritos en acercarse a Cristo, a Jesús recién nacido? Los pastores. Y no fue así como que una casualidad, hermano, porque a los pastores, ¿quién les dijo? Os ha nacido un Salvador. ¿Quiénes fueron? Ángeles. Dice que estaban los pastores ya de noche, descansando, y se les apareció un ángel y les dijo, les dio la noticia: traigo buenas noticias, paz y voluntad a los hombres de buena voluntad. Les ha nacido ya en Belén un niño en pañales, y esta va a ser la señal, y así. Y los pastores se quedaron así. Y cuando termina de hablar el ángel, dice que salieron las huestes alabando y bendiciendo. ¿Te imaginas eso, hermano, que estés ahí en el campito con tu ganado? El frío quizás, o el calor, no sé, según la temporada en que estábamos ahí, habrá que analizar. Se aparece un ángel. Y de repente huestes de ángeles a los pastores. Y de cierta manera, hermano, los pastores, así como son ricos en esta relación, como son ricos en este fluir de emociones, de cuidado, de amor, a la vez son como los más humildes económicamente. Eran como los más humildes, tenían que ser los más humildes en cuestión de cómo se comportaban. Porque, hermano, eran trabajos sucios, trabajos pesados. No era como que fueran con su mejor ropa a quitar el estiércol y las pezuñas de las ovejas, o a quitarle que las garrapatas, los insectos que se les pegan. Tenían que ser humildes. Entonces dice Lucas 2:16, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. ¿Quiénes? Los pastores. Muchos ven, hermano, esta cuestión de que los ángeles les dieran esta noticia a los pastores como un vislumbre de que Dios está atento de los pobres, de los menesterosos, de los alejados, porque están alejados de la civilización. Están a cierta distancia del pueblo, porque no están pastando en el pueblo, están a cierta distancia, algunas veces más metidos en las montañas y en las colinas, donde tuvieran que buscando pastos, buscando agua para el rebaño. No es como que les abren el corral y ya, pues allá váyanse ustedes, ¿no? Conocimos a unos hermanos que tienen su ganado, y esos hermanos abren la puerta y se van. Y ya de rato el hermano va y los busca y los fruta. De repente que se le perdió una y que la vaca no regresa y que están al pendiente y hay que ir a buscarla. Pero nuestros pastores van con su rebaño, van acompañando y buscan el camino. Pero además deben de buscar los buenos pastos. Los buenos pastos. Si no voy a ir a uno donde hubo un incendio, porque pues ahí no hay nada de comer para ellos. ¿Amén?
Entonces, este es como quizás un índice de la preocupación que Dios tiene o la atención que Dios tiene para los pobres, los menesterosos, los alejados, los solitarios. Pero también es para los que están vigilando, los que están de noche cuidando, que no venga el lobo. Los que están día y noche cuidando, que no vengan ladrones, que no se mezclen con otras ovejas, porque a la hora de separar, que no se mezclen con otros rebaños, porque a lo mejor su rebaño él sabe que le da de comer, y si mezcla con otro rebaño, a lo mejor se la llevan y comerá otra cosa y demás, ¿no? Los pastores, hay una frase que dice aquí, los pastores fueron los primeros invitados a encontrarse con el Señor porque eran vigilantes. Tenemos que ser vigilantes, hermano. No solo es una cuestión de pastor o de quienes pasamos acá al frente, tenemos que ser vigilantes día y noche. Si tú tienes tu familia, como hombre, tú eres el pastor de esa familia, el líder, el cuidador, el que tiene que ser amoroso, el que tiene que cuidar, el que tiene que proveer, el que tiene que mirar por esa familia, por ese pequeño rebaño. Entonces, hermano, ¿por qué ocupa en la Biblia un lugar tan destacado el pastor? Lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Quiénes son los pastores en la Biblia? Los pastores son, como ya te decía, ante todo personas que están encargadas sobre el ganado, generalmente cabras y ovejas. Estos animales son un recurso vital en la civilización fundamentalmente. Estamos entendiendo cómo se les decía, cómo se les conocía a los pastores en esa época y en esa cultura. Eran personas que se les conocía como amigos del ganado y manejaban el sustento vital del pueblo. La oveja producía la lana, las vacas la leche y demás. Los burros eran una fuerza de trabajo para el molino, para arar la tierra y demás. Fundamentalmente, pues era su función de pastor, pues era una función pastoril. Los hebreos eran un pueblo nómada que constantemente se estaba moviendo y por ellos deben de saber o sabían conducir bien a su rebaño. Deben de conducir bien a su rebaño a donde precisamente, como nos decía nuestra hermana, encuentren buena agua, encuentren buenos pastos. Abel, Abraham, Isaac, Jacob y David. Abel, Abraham, Isaac, Jacob y David, por mencionar algunos grandes de la Biblia, empezaron como pastores, cuidadores del rebaño, amigos de ovejas, amigos de cabras. Como pastores, y estas personas como pastores han dejado ejemplo, hermanos, se ha dejado ejemplo en la palabra, que algunas de las veces el pastor es el que pone en peligro la vida para cuidar de su rebaño. Acompáñame por favor, 1 Samuel 17. No nos durmamos. Quien guste cafecito, adelante. 1 Samuel 17, 34. Amén. 17, 34. David respondió a Saúl: tu siervo era ¿qué? Pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Ahí está David, dándonos el ejemplo de cómo pastores a todo lo que se enfrentaban. Dice David, cuando venía, le estaba explicando a su rey, a Saúl, cuando viene un oso, rey, cuando venía un oso o un león, yo libraba a esa oveja. Y dice, y si el león se me ponía al brinco, le decía, y lo agarraba en la quijada. ¿Te imaginas, hermano? ¿Qué miedo? Si un león, hermano, esas cosas están por aquí así. Y si yo con mi gato, mira cómo estoy todo arañado. Imagínate un león, hermano. Imagínate las ganas. Ese león no es de que, ay, sí, te cortan las uñas cada 8 días. No, salvajes. ¿Te imaginas, hermano? Y David era joven,
Una vez yo vi un video, hermano, por eso creo que creí un poquito más esta parte de que David se enfrentaba a osos y a leones, hermano. Vi un video precisamente de un cuidador de leones, pero este tipo los tenía pues así libres, ¿no? Y cuando los regañaba, hermano, él nada más tenía un palo, una vara larga. De hecho, creo que lo contrataron para ir a cazar a un león suelto, salvaje, que ya acostumbraba a matar personas en Sudáfrica. Porque era bueno para arrastrar, era bueno para todo. Entonces, lo que explicaba este brother era que pues no necesitaba nada más para defenderse que su palote. Pero no era solo agarrarlo a palazos, hermano. Tú agarras a palazos a un león y nada más lo haces enojar y te va peor. Te va peor. La técnica que tenía, esto es un paréntesis, ¿sí? Un dato curioso. La técnica que tenía que era que cuando ya el león venía a atacarlo, el león por naturaleza abre la boca. Este brother le metía el palo en la garganta. Y con eso pues le generaba el vómito y demás. Ponía mal al león, hermano. Y con eso él se defendía. ¿Te imaginas a David así? No sé, imagínatelo, joven, chiquito, menudito, y agarrándole la quijada. David no era de que le metía, no, dice, yo la agarraba la quijada. La agarraba la quijada, porque ya tenía a la oveja, la quitaba de la quijada. ¿Te imaginas la fuerza, hermano? Sí. El valor. ¿Y quién era David? Un joven, un hombre, conforme al corazón de Dios. O sea, esto es de valientes, porque es conforme al corazón de Dios. Esto es de valientes, esto es de perseverantes. Esto es de que ahí viene el peligro, no es de que me echo a correr, es de que pues, me planto y por Jehová, ¿verdad? En el nombre de Jehová yo vengo. Tú vienes contra mí con palos, piedras, escudo, lanza, espada, pero yo vengo, le decía David a Goliat, ¿verdad? Yo vengo aquí en el nombre de Jehová, de mi Dios, y tu carne se la van a comer las fieras, las aves, ¿verdad? La actitud de un pastor. Ya estaba David diciéndole a Saúl, sea oso o sea león, yo se las quitaba de las... El hermano, el oso, yo creo que el oso está, no sé si tantito peor. Pues eso es de repente igual un poco más grande que el león. La fuerza que tiene un animal de esos, ¿verdad? Entonces, estas personas que fueron de renombre, que fueron grandes delante de Dios en la Biblia, empezaron como pastores, empezaron de abajo, empezaron desde atrás de la manada, con olor a ovejas, con olor a campo. En el Antiguo Testamento, hermano, el pastor adquiere en el propósito y la voluntad de Dios una posición de nobleza o realeza. Podemos mirar ejemplos como Saúl, David, Moisés, Abraham, Jacob, etc. Las cualidades de un ejemplo de un pastor que podríamos seguir. ¿Sabe? Un pastor sabe dirigir. Nos decía Rafita, no es que el pastor esté arreando. El pastor va adelante y las ovejas lo siguen. Las ovejas son las que van siguiendo al pastor. Un pastor sabe cuidarlas del peligro. El pastor sabe, ¿sabes qué? Esa peña se ve complicada, si se me cae una. El pastor prevé, el pastor tiene, hablando de visión. Tiene visión, tiene proyección, sabe a dónde va. El pastor sabe bien a dónde va. El pastor tenía que alimentar a su ganado. El pastor tenía que limpiarlos, cuidarlos. Y también el pastor era el encargado de ayudar a las ovejas que estaban dando a luz. Ahí léete la historia de quién es Jacob, cuando está con su suegro, ¿verdad? Dice, a las que nazcan así van a ser tuyas y las que nazcan así van a ser mías, ¿verdad? Y ahí está el pastor Jacob sabiendo cómo hacerle para que nacieran como él quería, ¿verdad? Ya está, tiene conocimiento, el pastor tiene conocimiento. Y así se les conocía a los pastores en esa época y en esa cultura. Son pastores, son expertos en
en el cuidado de los animales. Son vidas de animales, pero son vidas. Hermanos, si de repente a lo mejor el cuidado de una planta se me muere, imagínate una oveja, requiere un cuidado especial, hermano. No es de que tengo mi depa, me voy a llevar un corderito y ahí le voy a tener. No, hermano, no es su hábitat. Se te va a morir, aparte de que te va a llenar de bolitas todo tu depa. Se lo come. Y el olor sí, nada más lo vas a engordar y a fin de año holocausto, ¿no? Olor grato a mi depa. Todas estas cualidades, hermano, se presentan en la figura de un pastor de ganado. También son cualidades que Dios toma y las pone al servicio de su pueblo. Saber dirigir a las personas, saber cuidarlas, saber guiarlas, saber darles el alimento. El pastor es a la vez una figura de autoridad, una figura de respeto, y a la vez es una figura de humildad, una figura de ejemplo, de buen ejemplo a seguir. El primer rey de Israel, hermano, ¿quién fue el primer rey de Israel? Saúl. ¿De dónde procedía? ¿De qué familia venía Saúl? Y una familia que estaba acomodada y que tenía ¿qué? Burros. Primera de Samuel 9, ahí lo dice. Tienen burros. Y Dios lo tomó. Y además dice que Saúl era bello y que era muy alto, que a todos les pasaba por una cabeza. Primera de Samuel 9. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis. Primera de Samuel 9, por si lo están buscando. Primera de Samuel 9. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Berocat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. Uno de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo, y se habían perdido las asnas de Cis. Ahí está como el justificante de que era una familia acomodada y tenían ganado. Padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl, su hijo: toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Segunda de Samuel 7:8. Segunda de Samuel 7:8. Segunda de Samuel 7:8. Ahora pues dirás a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé, ¿de dónde? Del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Dios tiene un interés, Dios tiene un propósito con los pastores, pero más que con los pastores, más con la gente humilde, más con los quebrantados, más con los solitarios. Tiene un propósito con los que velan, con los que cuidan, con los que se esfuerzan, con los que no son egoístas, porque están cuidando a alguien más. Y lejos de preocuparse por uno mismo, están preocupados por el ganado. Y algunas veces ese ganado ni era de ellos. Eran pastores asalariados, obreros que se les pagaba: tú cuídame mi rebaño. Por eso ahí la anécdota de Jesús, ¿verdad? Hay pastores que dicen: este sí es mi rebaño, aunque no es mío, pero lo estoy cuidando, es mío. Y hay otros que dicen: no, también nada más me pagan para predicar, para pararme cada cierto tiempo ahí, yo nada más hablo y a mí de mí. ¿Ah? Hay pastores de esos. Aquí no. Aquí no. Entonces Dios tiene un propósito, y vemos como a uno de ganado, de pastor, lo sube al primer rey de Israel. No sé si tenga, aquí fue un dato curioso, no sé si tenga que ver con que lo de Samuel eran ganado de burras,
pero de David era el ganado de ovejas. No sé, te lo dejo ahí como dato curioso que a lo mejor pudiéramos analizar después, porque a Saúl ya conocemos la historia de Saúl. Dios le dice, ve a esta aldea y mata a todos, niños por parejo, ganado, todo, no agarres nada. Y Saúl dice, no, pero el ganado sí funciona, ¿no? Sí sirve, y se queda ciertas cosas. Y ya Samuel le dice, Saúl, ¿por qué haces eso? Tenías que obedecer a Dios. Si Dios te dijo nada, es nada. Si Dios te dice una cuarta parte, es una cuarta parte. Si Dios te dice lo que sea, es eso. Dios es muy específico. En las órdenes que Dios nos da, Dios es muy específico y muy claro. Y David obedece quizás como tal la palabra de Dios. David se regocija, se deleita en Dios. David danza y no le importa que se le vea lo que se le vea. David, es un hombre, es un joven que empezó desde abajo, desde atrás. Hay una alabanza, ¿va? Detrás de las ovejas te llamé, para que seas lámpara Israel, ¿verdad? Hay algunas versiones, hermano, que dicen detrás de las orejas te rasqué y cosas así, ¿no? Y que David danzaba con el oso y el león, y son de los niñitos que no entienden luego la letra, porque pues, no escucharon bien. Malinterpretaron el Ajá, canto. exacto, malinterpretaron y danzaba David con el oso y el león, y La confusión. confusiones. Al ratito lo escuchemos ese canto, para que no haya confusiones. Entonces Dios tiene, hermano, un propósito con ese tipo de personas, y no es que necesariamente seamos pastores. Ahorita estamos analizando el pastor y queremos llegar a conocer a Jesús como el buen pastor, y estamos entendiendo toda la labor y el trabajo y la actitud y el carácter que debe de tener un pastor de ovejas. Y vamos a emparejar con un pastor, como a lo mejor hasta tú eres pastor de tu familia, líder, autoridad en tu familia, en tu trabajo. Si tienes personal a cargo, debemos de tomar esa actitud, pero siempre remitiendo que todo es Cristo, nuestro buen pastor. Y vemos cómo Dios levanta a David como pastor, y toda la historia que surge. David cae, David se equivoca, se arrepiente, y Dios le sigue dando. Pero los hijos de David, ¿verdad? Los hijos de David hacen un relajo del reino y llevan al pueblo al desastre. Por eso los profetas Jeremías, Ezequiel en particular, denuncian enérgicamente a los malos pastores. Acompáñame, Ezequiel 34. Ezequiel 34. Y aquí va duro. Ezequiel 34, 1. Vino a mí palabra de Dios, palabra de Jehová, diciendo: Ezequiel, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y diles a los pastores: así ha dicho Dios, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. Y aquí estamos viendo el lado contrario, lo que a Dios no le gusta. Pastores que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores los rebaños? Dice Dios, no es la costumbre que los pastores apacienten al rebaño. Dice, ay de los pastores que se apacientan a sí mismos. Versículo 3. Comen la grosura y se visten de la lana. La engordada degollan, mas no apacientan a las ovejas. No fortalecen a las débiles, ni curan a la enferma. No vendan la peniquebrada, no vuelven a redir a la descarriada, ni buscan la perdida, sino que se han enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes, las ovejas andan errantes por falta de pastor. Pero ahí está el pastor. Pero andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Dice Dios, anduvieron perdidas mis ovejas,
Anduvieron perdidas mis ovejas, ¿por dónde? Por los montes, en los collados, en todo lo alto, en toda la faz de la tierra, fueron dispersadas mis ovejas. Y no hubo quien las buscara, ni quien preguntara por ellas. Y ahí está una queja de Dios en contra de los malos pastores. No dejan de ser pastores, pero son malos pastores, malos guías, malas autoridades, que no hicieron bien su trabajo, que lejos de apacentar, lejos de mezclarse, de ver a las ovejas, mira, esta está lastimada, mira, esta es una garrapata, mira, esta ya se lastimó, mira, esta hay que cortarle la lana. En lugar de hacer eso, decían, hay que coman, tú ya estás bien gorda, a ver, ven, te quito lana y me hago un chaleco. Tú ya estás enferma, dar cuello para que me descabe. Lejos de apacientar al rebaño, se apacientaban ellos mismos. Y es una analogía de cierta manera, porque ahí Dios le está diciendo, es una indirecta, tú sabes cómo es el Antiguo Testamento, es una indirecta para los líderes, reyes y los que estaban ahí gobernando. Es como profeta Natán que fue con David. Oye David, había un pastor con tantas ovejas y llegó otro y le quitó su única ovejita bonita, limpiecita, china su oveja. Y el otro tenía un montón. ¿Qué se ganó? No, pues está en la muerte. Eres tú. Ese eres tú. Y cómo Dios habla, ¿verdad?, de las analogías entre las ovejas, entre los pastores. Y aquí está, en pocas palabras, Dios diciéndole a los pastores, ¿por qué hacen eso? Ustedes yo los puse, porque toda autoridad es puesta por Dios. Yo los puse para que estuvieran al pendiente del pueblo, estuvieran al pendiente de la ciudad, del reino, estuvieran al pendiente de... Y que no se llenaran de oro, de plata, nada más ustedes. A Salomón, ¿qué le dijo Dios? Pídeme lo que quieras. ¿Y qué le dice Salomón? Dame sabiduría para saber guiar a mi pueblo. Y le dice Dios, te voy a dar sabiduría para que guíes a mi pueblo, pero por haberme pedido esto también te voy a dar riquezas. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Hay que tener temor a Dios. Debemos tener, empezando por mí, debemos tener temor a Dios y pedir lo que conviene conforme a los demás, no conforme a mí. Porque si nada más busco lo que es conforme a mí, pues caigo en el egoísmo y dice Dios, yo te puse ahí para que pienses en los demás, no para que pienses en ti. Y ahí sigue Dios diciéndoles todo lo referente a los pastores. Versículo 7, Ezequiel 34, 7. Por tanto, pastores, oigan la palabra de Dios. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron a mis ovejas. ¿Cómo es repetitivo el Señor? Ustedes, y no hicieron por mis ovejas. Cuando Dios nos lo dice tan incisivamente, es porque quiere dejar en claro. Ustedes buscaron lo suyo, ustedes buscaron lo propio, no apacentaron mis ovejas. Versículo 9, por tanto, oh pastores, escuchen la palabra de Jehová, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra los pastores. Yo estoy contra los pastores. Hermano, en la actualidad, ¿contra cuántos pastores no estará nuestro Señor? ¿Contra cuántos líderes de culto, pastores, guías, evangelistas, maestros, profetas, lo que tú quieras, no estará Dios? Apóstoles. Así es. ¿Por qué? Porque están buscando lo propio suyo. Y Dios nos invita a que seamos ejemplo, que imitemos a nuestro buen pastor, y el buen pastor la vida da por sus ovejas. No se la quitan, la da. Dice Jesús, lo vamos a leer más adelante, yo doy mi vida, tengo poder para dar mi vida y para recuperarla. A mí nadie me la quitó, dice Jesús, yo la di.
pueblo romano no lo crucificó, hermano. Los judíos, el clérigo, el demás, no lo mataron, no lo crucificaron. Él entregó, él fue como cordero enmudecido al matadero y no abrió su boca para nada. Él dio su vida. Él pudiendo ser el pastor más pastoril, se convirtió en oveja. Ve qué actitud, hermano. Siendo pastor se convirtió en oveja y se humilló hasta lo sumo. Primero uno se humilló de Dios a ser humano, y luego siendo ser humano se humilló siendo siervo, porque no vino a ser servido, sino a servir. Así es. Y vamos entendiendo cada vez más a Jesús como nuestro buen pastor y cómo va tomando esa actitud y ese carácter. El buen pastor no se cree pastor. El buen pastor se cree oveja, se hace oveja, huele a oveja y da su vida y se mete entre las ovejas. Se me vienen a la mente los de Maús. Ya está Cristo resucitado y baja al nivel de los dos de Maús. ¿Y qué plática? No, es que no supiste en Jerusalén, así, dijo que resucitaría y así. A ver, cuéntame más. Y llegan ya a su casa, o no sé dónde, no recuerdo bien dónde llegaron, y ya estaban ahí. Dice, pues vamos a cenar, pues ya vente, ya es de noche, vente, sí, vente. Parte el pan, dando gracias, se les abren los ojos a los demás, ¡pum! ¿Y ahí qué pasa con Jesús? Como una vez. Ya no lo vieron. Y dice el uno al otro, ¡ay, qué me ardía nuestro corazón! No estábamos hablando de la palabra de Dios y ardía y nos enardecimos y sí, mira, es que dijo esto, hizo esto y escuchamos y vimos y experimentamos. Era Él. Era Él. ¿Te imaginas esa escena, hermano? El buen pastor metiéndose con sus ovejas. ¿Y cómo está ahí? ¿Amén? Amén. ¿En cuál nos quedamos? Creo que en 11, ¿no? 10. 10. He aquí yo estoy contra los pastores, dice Dios, y demandaré mis ovejas de su mano. Hermano, qué tremendo. De los pastores, cuando Dios les pida cuentas, hermano, a ver cómo, yo te di tantos, ¿y tú qué hiciste? De los líderes, a ver, varones, yo te di una familia, te di una esposa, te di hijos, te di hasta mascotas, ¿qué hiciste? A ver, mujeres, te di esto y esto, te di estos hombres, ¿qué hiciste? Porque todos vamos a pasar por ahí, hermano, porque esto no es cuestión de género, no es de que las hombres, no, es todos. Yo te di dones y talentos y quiero lo mío, dice el Señor. Que no seamos como, es que Señor, es que sé cómo eres tú, Señor, y me dio miedo y lo escondí. Porque en cuanto sabes cómo soy yo, tenías que haberlo trabajado, tenías que haberlo multiplicado. Y ahí todos los financieros y administradores decimos, amén. Teníamos que invertir, hacerlo crecer. Te di 3 dones, Señor. Ya no solo sé tocar guitarra y seguir los coritos, ahora también ya sé evangelizar. Ahora también ya sé buscar un texto. Ahora ya me sé los libros de la Biblia, Señor. Ahora ya ir creciendo poco a poco en Cristo Jesús. Ahora, Señor, ya sé que tienes atributos. Ahora sé, Señor, que ya tú eres esto. Y ahora ya puedo escuchar más claramente tu voz. Puedo reconocerte, Señor. Y en una prédica, cuando están diciendo algo de doctrina extraña, puedo identificar que la voz de mi Señor no está ahí. Así es. Porque me voy acostumbrando, acomodando a la voz de mi pastor. Así es. Y cuando hacen suposiciones de algo que no está aquí, pues queda en eso, en suposiciones. En eso se queda, porque no está aquí. Y no digo que imaginación, no digo que todo esté aquí, hermano. Dios es más grande que la Biblia y Dios nos puede revelar cosas mucho más
fuera de esto, pero esto va a confirmar lo que Dios nos da. Así es. Es una guía. Ayer estaba viendo un video de la biblioidolatría. También. Porque también esto no es nuestro Dios, hermano. Así es. Esta es una herramienta, es una guía, es la palabra de nuestro Dios. Y nos regimos por ella. Pero yo no estoy aquí con mi Biblia y le rindo culto a mi Biblia. Y la tengo en un altar y le digo, oh, santa palabra, oh, santa... No. Así es, sí. Los santos no estaban frente a la palabra, estaban frente al que hizo la palabra. Y a él le decían santo, santo, santo. No sé ni por qué dije eso, pero bueno. Tenemos que tener cuidado y la actitud de pastores, la actitud de que cada uno va a pasar a rendir cuentas. Incluso dice la palabra, de toda palabra ociosa que hayamos dicho. No, man, conmigo me va a decir, a ver este chistecito, ¿por qué lo dijiste? Imagínate, yo pues también ya no quiero bromear. Versículo 11, 34:11. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Dice, yo mismo voy a ir. Ya. Y qué tremendo, hermano, es que cuando Dios te haya dado un lugar, un papel, y llega el momento de, ¿sabes qué? Ya, quítate, yo lo hago. ¿No te ha tocado así? Yo creo que todos pasamos ahí con la mamá o con el papá. ¿Sabes? Ya, quítate, yo lo hago. Ya uno se queda así como que, no di el ancho, no pude. ¿Ya? Qué tremendo va a ser así con Dios. Yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré a mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidos el día del nublado y de la oscuridad. Y yo los sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel por las riberas y en todos los lugares habidos del país. Es el pueblo de Israel, hermano, que ha estado dispersado por todo el mundo y que Dios nos quiere juntar. Y ya de ahí nosotros también, la iglesia de Cristo, que está dispersa en todo el mundo, y Dios nos va a hacer, nos explicaba Lalo, un solo rebaño. No es de que los 144,000 acá, y los de Benjamín acá, y los de acá, y los incircuncisos, un solo rebaño. Un solo rebaño. Un solo pastor, un solo bautismo, un solo Dios, una sola escritura, una sola gracia, un solo mediador, solo Cristo, unidad, unidad. En Dios estamos llamados a unidad. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar juntos en unidad, en amor. Amén. Dios es nuestro pastor. En el Antiguo Testamento, Dios se le describe como pastor en varios versículos. Aquí voy a pedir el apoyo de mis hermanos. Hermana Alice, téngame la mano Salmo 23:1. Hermano Gus, téngame la mano Salmos 77:20. Hermana Esposita, téngame la mano Salmos 81, por favor. Hermana Mariel, Isaías 40, versículo 10, por favor. Hermano Max, Génesis 49, 22 al 24. Y este último, Arturito, Jeremías 23, 1. Va a ser del 1 al 4. Hermana Alice, por favor, duro. Dice, Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Amén. Jehová es nuestro pastor. Isaías 40, 10 y 11. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento ya se le conoce, ya se le mira, se le reconoce a Dios como pastor. Amén. Adelante, hermano. Condujiste a tu pueblo como ovejas, por mano de Moisés y Aarón. Condujiste a tu pueblo como ovejas. Sigue esta figura del pastor en el Antiguo Testamento. Esposita, por favor. Oh pastor
pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José. Amén. ¿Quién sigue? Mariel, por favor. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevarás los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Amén. Ya está nuestro Señor como pastor amoroso, llevando aquí en su brazo, en su seno, a las recién paridas. Adelante, Max, por favor. Génesis 49, del 22 Al 24. al 24. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causarán amargura, le asaetaron, y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron, por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Amén. Y aquí es sobre la bendición que se da sobre José. Y es mencionado por el nombre del pastor, por el nombre del pastor. Imaginas que nosotros cerráramos nuestras oraciones y en el nombre del pastor, amén. Se malinterpreta, ¿no? Pero aquí se entiende que es en el nombre de Dios, en el nombre del pastor. Dice, enfatiza la roca de Israel. ¿Cuál sigue? ¿Jeremías? ¿Rapidito? Hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas del rebaño, dice Jehová. Hasta el 4, por favor. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantaste y no las has cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eche, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Amén. Entonces vemos que continuamente el pueblo de Israel se identifica como oveja guiada por su pastor. Es un pueblo que reconoce que Dios es su proveedor, que Dios es su pastor. Eso implica que reconoce que Dios es quien le guía, quien le cuida, quien le limpia y quien le ama. Amén. Amén. Así es. Y así nosotros continuamente debemos reconocer a Cristo como a nuestro pastor, como quien nos guía. Lo repito, quien nos guía, quien nos cuida, quien nos alimenta, quien nos cuida, quien nos ama y quien dio su vida por nosotros. Hermano, ¿qué es una oveja para que un ser humano dé su vida? ¿Qué somos nosotros para que Dios diera su vida? ¿Qué es el hombre? Dicen que es un salmo, ¿no? ¿Qué es el Hijo del Hombre para que tengas de él memoria, para que tengas de él misericordia, para que te acuerdes de él, para que lo visites, pues? ¿Qué somos nosotros para que Dios nos visite en nuestra casa? Ahí cuando a lo mejor ya estás cansado, ya no puedes más y ya te pones a leer, o simplemente estás acostado, estás pensando y Dios te visita. Amén. ¿Qué somos nosotros para que Él desde allá mandara a su Hijo y aquí lo matáramos, lo crucificáramos, resucita al tercer día, nos da su Espíritu Santo? ¿Qué somos nosotros, hermano, para que nos dé su precioso Espíritu Santo dentro? ¿Qué somos nosotros? Ovejas de su prado, porque Él nos ama y Él nos cuida y Él nos protege de todo. Somos ovejas de su prado. Y esa relación, hermano, está padrísima. Cada uno de nosotros va experimentando en su crecer en Cristo a Dios en diferentes etapas. Algunos lo ven más como papá, algunos otros lo ven como creador, algunos lo ven como el Salvador, a Cristo Jesús. Pero esta parte de verlo
reconocerlo como nuestro pastor, hermano, es algo que quizás yo no había experimentado, de verlo como mi pastor y yo reconocerme como una oveja ciega, una oveja sucia, una oveja que le gusta restregarse en el campo, una oveja que fácil se pierde, enferma, peniquebrada. No, ya, venga. No se ensañen, no se ensañen. Y dejó las 99 por irme a buscar a mí, al que ya les di todas mis características, ¿no? ¿Qué somos nosotros, hermano? A la vez no somos nada, no somos, algunos dicen, ¿no? Polvo cósmico. Pues del polvo venimos y al polvo volveremos. El cuerpo físico es polvo. Minerales, el chongo. ¿Qué somos nosotros? Y así Dios nos ama, hermano. Y así Dios nos cuida, y así Dios nos está revisando. A ver tu alma, mira, tienes una garrapata ahí. Hay que quitarla. ¿Y por qué es tan importante esta función? Mismo Dios puso en la iglesia, dice, pastores, y Él mismo constituyó a unos pastores, profetas, evangelistas y otros maestros, apóstoles. Dios mismo pone un pastor. ¿Te das cuenta de esa curiosidad? Dios mismo pone en su iglesia un pastor. Y hablamos de las características del pastor: cuida, dirige, administra, se mezcla con las ovejas. No es de que yo acá desde lejitos veo a las ovejas. Es el que más sirve. Es el que más sirve, hermano, exacto. Es el que más tiene. ¿Sabes qué? El pastor, creo que muy pocas veces tiene achichincles, hermano. El pastor es el que sube, baja, hace. Y si se le quebró ahí la pierna a una, pues es curandero, es médico, es herbolario, lo que tú quieras, hermano, porque tiene que ver, tiene que buscar, tiene que hacer. Es de rescate, una emergencia. Hermano, y las ovejas, híjole, hay un video, hermano, de una oveja que está metida así en una zanja y está con las patitas así, tratando. Y ya la ayudan, la jalan así, 2 brincos y vuelve a caer. Así somos, hermano. Dios nos saca de la zanja. Dios nos saca, nos limpia. ¿Estás bien? Sí, tú puedes, hijo, échale ganas. Pum, pum. Imagínate a Dios, la tolerancia, la paciencia y el amor que nos tiene para decir: Gabriel, ya tráete la trompeta. ¿Te imaginas nosotros como ovejas cómo somos, hermano? Y Dios sabe lo débiles que somos, lo ciegos que somos. Hermano, la oveja no ve. Los ojos de la oveja son yo creo que hasta Dios los hizo así, pues, con un propósito, porque la oveja es ciega, nada más va a tientas, hermano, casi que va a tientas. Tienen muy mala visión y de noche peor. Algunos dicen que la evolución de los animales y que la oveja que viene de no sé qué. Hermano, Dios desde el inicio hizo ganado, desde el inicio hizo gallinas, desde el inicio hizo todo. Dios desde el inicio hizo ganado, hizo ovejas para que Adán las cuidara. Y esa era la chamba de Adán, estar cuidando. Y a lo mejor hay un detallito ahí, que precisamente en qué momento surge el ganado. Cristo, nuestro pastor. Juan 10, acompáñame, Juan 10. Juan 10, 11. Ya casi voy entrando al tema. No es cierto, no es cierto. Juan 10, 11. Dice Jesús: yo soy. Estamos analizando los yo soy. Yo soy el buen pastor. El pastor su vida da por las ovejas. Cristo da su vida por las ovejas. Hermanos, los pastores, los líderes, los jefes de familia deben estar dispuestos a dar su vida por los que tienen a cargo, hermanos. El esposo por la esposa, y la esposa por el esposo, y los esposos por los hijos, y los hijos, pues, ahorita se salvan. Pero llegará el momento
pero deben de estar dispuestos a dar su vida. ¿Y qué es dar su vida, hermano? Como esposo, como esposa, ¿qué es dar su vida? Cedo, apoyo, ayudo, hago mis deseos, aguanten, vamos a ver esto, mis anhelos, aguanten, vamos a ver esto. Eso es dar la vida, ¿sabes qué? Doy la vida por ti. Y luego muchas veces en el matrimonio, en los votos y demás, ya ni nos acordamos qué tanto dijimos, ¿verdad? Dichosos los que grabaron y pueden ahí como que, sí, mira, yo te dije, te lo prometí. Recordar, ¿verdad? Pero a veces hasta prometemos la luna, las estrellas, de ida y de regreso. Así somos, hermano. Dar nuestra vida, el pastor da la vida por sus ovejas. Versículo 12, más el asalariado y que no es el pastor, el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Versículo 14. Yo soy el buen pastor. Vuelve a decir Cristo Jesús, yo soy, no hay otro, yo soy el buen pastor. Y a lo mejor muchos o algunos van a decir, ¿ya ves cómo se contradice en la Biblia? Porque ahí está Jesús diciéndole, ¿por qué me dices bueno? No hay ninguno bueno. Y aquí está Jesús diciéndonos, yo soy el bueno, yo soy el buen pastor. Entendamos la esencia de la palabra, yo soy el buen pastor. Y más adelante lo relaciona, ¿por qué? Porque está siendo uno con el Padre. Cristo es bueno porque está en relación con el Padre. Al otro le estaba diciendo, ¿por qué me dices bueno? No hay ninguno bueno. Y ahí nos remonta a Romanos, porque todos se perdieron, no hay ninguno bueno, todos se desviaron, ninguno hizo caso a la voz de Dios. Ahí estaba Jesús diciéndole, todos los humanos, no hay ninguno bueno, porque le decía maestro bueno. Si le hubiera dicho Cristo bueno, hubiera sido muy diferente. Pero le dijo maestro, maestro está hablando el maestro, rabí, humanamente pues. Y Jesús, pienso yo que le contesta, es que entre humanos no hay ninguno bueno, no me digas bueno. Y aquí está Jesús diciéndonos, porque se está remitiendo al Padre, yo soy el buen pastor. Vuelve a decir Jesús, versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Hermano, hay una relación entre las ovejas y el pastor unida. Hermano, ¿quiénes tienen mascota y no quiere a su mascota? Y la misma mascota, ¿cómo no quiere al dueño? Ahí andamos orando por las mascotas, hermano. ¿Por qué? Porque las amamos, porque las cuidamos. Y es una relación. Hermano, yo nunca quería tener una relación con un gato. Y ahora le digo precioso, príncipe, y lo agarro y lo acaricio, y ya después me rasguña y se va y todo. Con los perritos, hermano, con las aves. Mi hermana tiene una tortuga. Uy, ¿cómo la cuida? Porque es algo de nuestra naturaleza que Dios puso. Cuidar a los que no pueden cuidarse por sí mismos. Ahí está el ejemplo de la oveja que se perdió no sé cuántos años en la montaña y regresa toda rastafari, hermano, todo su pelaje, todo, ya ni podía caminar. Los animales están al cuidado de nosotros. Y hermano, la verdad, qué pesar ver a un cristiano que no cuida de sus mascotas, a un hijo de Dios que conoce La creación. Conoce al creador de toda la creación, como dice Max, y que aún así no tenga respeto por. Es tremendo, hermano. Hermano, yo he visto cristianos que hasta patadas y, hermano, híjole, a lo mejor no lo digo, pero pobre perrito, hermano, se murió de frío. Ya estaba todo tieso. En una casa cristiana, hermano. Y digo, puede suceder, son circunstancias que pasan y demás, pero cuando no hay nada indolente, cuando pero estamos llamados a cuidar
a tener esa relación. Hermanos, si eso es con una mascota, ¿cuánto más con nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hijos, con nuestro Dios? Entonces esta relación de pastor y ovejas, hermano, es más estrecha de lo que creemos. Es una dependencia total. Las ovejas dependen totalmente. Señor, ¿a dónde voy a comer? Señor, ahora, ¿a qué aguas vamos? ¿A qué terrenos vamos? ¿A qué valles? ¿A qué montañas? Y cuando una oveja pierde de vista, de su corta vista al pastor, se pierde. Y puede ser así, hermano, como en esas casas de los espejos que te metes y ya no sabes ni para dónde. Así de rápido y así de sutil puede ser que como ovejas nos perdamos. Y ya cuando te das cuenta ya es de noche, ya está lloviendo, está feo, hay lodos, hay río y estás solo. Pero ahí está un pastor que te anda buscando. Un pastor que anda rastreando por dónde andas. Un pastor que está preocupado por ti. Y aquí es donde yo pienso y digo, todos los que se sienten solos, los que se sienten solitarios, los que tienen depresión, aquí se te va a quitar. Porque hay uno que sí te ama, que sí te está buscando y que va por ti. Y que cuando te encuentre, sea como sea, te va a amar, te va a rescatar, te va a limpiar y te va a llevar a congregar, al redil. Amén. Yo soy el buen pastor, dice Jesús. Versículo 15. Así como el Padre, ya está relacionado Jesús, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Yo pongo, dice Jesús, mi vida por las ovejas. Y hay una relación, el Padre, Cristo y las ovejas, estamos relacionados. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar juntos con Cristo Jesús, con el Padre. Y el complemento del Salmo dice que ahí Dios derrama bendición. Y Dios derrama ahí el aceite. Y dice que como las barbas de Aarón va el aceite de arriba para abajo. Y va Dios dando su bendición, su protección, su cuidado. El aceite limpia, el aceite cura, el aceite ayuda. El aceite unge. Versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil, que se van a congregar ahí por Metronesa. Esas también debo traerlas, porque van a oír mi voz. Esas ovejas también. Vamos a hacer un solo redil, un solo pueblo. Y habrá un rebaño y un pastor. Un rebaño y un pastor. Versículo 17. Por eso me ama el Padre. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, ahí está, nadie se la quitó, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ahí está diciendo Jesús, yo nada más obedezco a papá. Y por eso papá me ama. Porque yo nada más estoy obedeciendo a papá. Salmo 23. El Señor es mi pastor y por ello todo lo que necesito lo tengo. Por ello tengo todo lo que necesito. Me da descanso en verdes pastos. Me guía a corrientes tranquilas. Me consuela. Me guía por el camino correcto por su nombre. Incluso cuando camino por el valle oscuro de la muerte, no tengo miedo de ningún mal, porque tú estás ahí conmigo. Tu vara y tu bastón me protegen. Preparas un banquete para mí en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa está tan llena que se desborda. Estoy completamente seguro de que tu bondad y tu amor inagotable estarán conmigo toda mi vida y viviré para siempre en la casa del Señor. Amén. El Salmo 23 lo escribió una oveja, hermano. Lo escribió una oveja que sabe que Dios es su buen pastor. Amén. Y qué salmo tan hermoso, hermano, de decir, yo tengo por pastor a Dios porque Él es mi pastor y sé que con Él nada me va a faltar. Así es.
porque estoy con Él. Nada me va a faltar, nada de lo que necesito me va a faltar. Así es. Y no estoy hablando de cuestiones terrenales, hermano, de la casa, del vestido, de la ropa, del reloj, de lo que tú quieras. No estoy hablando de eso. Lo que necesito, lo que de verdad necesito, porque luego compramos cosas que ni necesitamos. Así es. Pero lo que necesito, ¿para qué? Para vivir, para ser salvo, para crecer, para ser fuerte. Lo que necesito no me va a faltar, porque Él es mi pastor. Y mi pastor me ama a mí. Él es mi Dios y mi Dios me ama a mí al grado de que dio su vida por mí. Dejó a las 99, dejó a los que ya eran salvos y fue y me buscó. Y me regresó a los que ya son salvos. Y ahí está cuidando. Ahí está el hijo pródigo y el hijo que ya estaba con el padre. ¿Cómo es posible que a este, ¿verdad?, le hagas fiesta? Es que mi hijo estaba perdido y ahora regresa a mí. ¿Cómo no voy a estar feliz? Dice la Biblia. Estaba perdido. Aunque ande en camino oscuro, donde vea la sombra de la muerte. Hermano, si tú ves la sombra de la muerte es porque la muerte está cerquita. Así es. Si tú ves la sombra de la muerte, Jehová venció, Dios venció, Cristo venció, es porque anda rondando. Aunque ande por un camino donde vea la sombra, Cristo ganó. Y sin miedo. No temeré mal alguno, porque la muerte no es quien nos va a llevar, es Cristo quien nos pastoreará. La muerte ya nada más nos ve de lejitos, hermano. Sí, amén. Nada más nos ve así como que, hijo, esto se me escaparon. Es que ya no morimos, hermano. Ya no. Vamos a dormir. Así es. Y cuando venga Cristo, si es que no hemos partido, vámonos. Renovados. Prepara un banquete en presencia. Hermano, qué cosa, que tu enemigo está ahí enfrente de ti, que Dios esté chuleándote aquí. Que Dios esté levantándote, alimentándote, fortaleciéndote. Y aquí, hermano, misericordia y lástima tendríamos que tener por ellos, por nuestros enemigos, de decir, híjoles, que Dios a mí me está dando todo y yo estaba así. Y es un impulso más para predicar y hablar de Jesús y hablar del Evangelio y decir, hermano, de repente yo tengo que buscar algunas estrategias ahí en mi trabajo y de repente ya les digo, ¿saben qué, muchachos? Encomiéndense a Dios porque esto ya se va a acabar, ¿eh? Y ya el que me saca la plática es el que le digo. Ay, ¿cómo está eso? Sí, es que mira, los tiempos así, yo que pues hay que encomendarnos a Dios, ¿no? Casi, no, arrepiéntanse, ¿no? Generación de nación. Pero hay que sacar el tema, hay que sacar la plática. Ay, qué feo está en los últimos días, ¿verdad? Ah, sí, pero estás en la Biblia y empiezas y te arrancas y te agarras, ¿verdad? Yo una vez a una chica le decía, es que hasta que estés tranquila en los exámenes finales puedes usarlo para predicar. Que te diga, ¿no estás nerviosa? No, ¿por qué? Ah, pues porque yo creo en Dios y ya oré y así, y te arranca, ¿verdad? Ya después me casé con esa chica. Hay que aprovechar, hermano, cualquier oportunidad. Hay que ser sapienza, pues, pensantes de cómo sacar el tema, hermano. Apenas mi hermana Aurora, que ya nos visitó, ¿verdad? Oiga, ¿no se les fue bien rápido la semana? Y yo, porque en los últimos días se acordará, y sacas el tema. Siempre Dios nos da así como que si estamos atentos, un detallito, una plática, un comentario donde podemos sacar, mira, es que la Biblia dice, es que mira, así. Amén. Amén. Quiero terminar, hermano, con una reflexión. Cierra tus ojos, concéntrate.
Cristo Jesús es el buen pastor. Cristo Jesús es quien dio su vida por nosotros. Nosotros estábamos en un rebaño que iba camino al infierno, que iba cada vez más alejándose del buen pastor. En un rebaño donde ciegos guiaban a ciegos. Estábamos siendo guiados por la vida, por otras filosofías, por creencias, por costumbres, y nos íbamos apartando cada vez más y más del buen pastor, e íbamos camino al despeñadero, camino al infierno, camino al peligro, camino al hoyo, a la zanja. Íbamos en ese camino, hermano. El buen pastor se percata de que te estabas alejando. El buen pastor se percata de que te estabas yendo, nos estábamos yendo, de que le faltaba una oveja en su redil. Y esa oveja eras tú y era yo. El buen pastor se percata de que le hacíamos falta. En ese redil faltabas tú y faltaba yo. Nos desviamos por las decisiones que tomamos, por las cosas que tomamos. Nos desviamos, nos alejamos de Dios. Quizás ni lo conocíamos a Dios y estábamos camino al infierno, camino a morir, camino a morir abandonados, a morir solos. El buen pastor se percata y sale en búsqueda de ti, en búsqueda de mí. El buen pastor va rastreando tu camino, va rastreando tus huellas, y en el mismo camino donde tú pasaste, donde te lastimaste, donde te caíste, donde te resbalaste, el pastor pasó por ese camino, y el Espíritu Santo se movía sobre el desorden. El Espíritu Santo se movía sobre la faz de una tierra sin forma y desordenada, sobre esa vida desordenada, sobre esa vida sin forma, donde no se le veía pies ni cabeza. El Espíritu Santo estaba ahí diciéndole al buen pastor: es por acá pasó, por acá viene, por acá ya estamos cerca, tenemos que alcanzarla, tenemos que alcanzarlo. Por la sangre de Cristo Jesús fuimos alcanzados. El pastor nos encontró caídos, lastimados, sucios, con las piernas quebradas, sin poder caminar, en depresión, en enfermedad, desolados, cansados, agotados, sin ánimo de más vivir. Ya que se haga lo que quiera, que se haga lo que sea ya. Y Dios nos encontró ahí, y Dios nos tomó, y como buen pastor nos cargó en sus brazos, en su seno nos cargó. Y nosotros, en nuestra ignorancia, en nuestra naturaleza mala, nos le volvimos a escapar de los brazos, nos volvimos a caer, nos volvimos a lastimar. Y el pastor, con toda paciencia, Cristo Jesús, con toda paciencia y con todo amor, nos volvió a cargar, nos volvió a tomar, y emprendió el camino de regreso a la casa de papá, a la casa nuestra. Nos trajo de regreso al redil, nos trajo de regreso a una congregación, a una familia, a unos hermanos, a una restauración de vida, a un cambio de pensamiento, a un cambio de comportamiento, a unos nuevos hábitos, dejando atrás la vana manera de vivir que conocimos de nuestros padres, que heredamos de nuestros padres. Y el buen pastor nos trajo con toda paciencia por todo el camino que habíamos recorrido, de nuevo al redil, y ahí conocimos a más ovejas que habían sido rescatadas, y quizás nos sorprendió y vimos y crecimos, y estamos creciendo con esas nuevas ovejas, y estamos volviendo a recordar el amor del buen pastor hacia nosotros. Hermano, cuando Dios nos baja por fin al redil, vimos al redil, hermano. Vimos la vista hacia atrás y vemos al buen pastor, hermano, lastimado, golpeado, porque por nuestras malas decisiones Él también tuvo que pasar ese camino.
amor a nosotros no paró. Él dio su vida. Y ahora que estamos salvos en el redil, hermano, vemos hacia atrás y vemos al pastor que está muriendo, crucificado. Ese pastor dio la vida para traernos a este redil. El pastor murió por traernos aquí. Al tercer día resucitó. Y ahora está a la diestra del Padre esperándonos de nuevo. Dejó su trono para hacerse humano, para hacerse débil, para sentir sed, para sentir calor, para sentir frío, para sentir dolor, para llorar, para cantar, para reír, para lastimarse, para sangrar, para sentir el menosprecio de su propia familia, para sentir el menosprecio de su propio pueblo, cómo lo subestimaban, cómo lo ignoraban. Vino a hacerse hombre para sentir quizás hasta depresión, lo que tú quieras. Él sabe lo que estamos pasando. Él sí conoce nuestra parte humana. Cristo se hizo humano y nos entendió, se rebajó a nuestro nivel, y de ahí Cristo Jesús nos va a elevar. Amén. De ahí Cristo Jesús nos va a llevar con Él. Nuestro buen pastor resucitó, y esa es una noticia excelente, magnífica, y eso es el Evangelio. El buen pastor resucitó, y ahora estamos felices porque nuestro pastor está vivo. Es un Dios vivo que cambia nuestras vidas y sigue ayudándonos en todas las dificultades, circunstancias que tenemos. Y ahí está nuestro buen pastor vivo, está aquí y está vivo. Tiene oídos y nos escucha, tiene boca y nos habla, tiene manos y nos toca, nos carga, nos cuida, nos abraza, tiene pies y camina hacia nosotros, tiene corazón y nos ama. Ese es nuestro buen pastor. Cristo es nuestro buen pastor. Y Señor, así como tú eres nuestro buen pastor, nosotros dependemos totalmente de ti, Señor. Nuestros sentidos malos, Señor, nuestra corta visión, nuestra dificultad para caminar, nuestra dificultad para saber a dónde ir, Señor, la ponemos delante de ti, Señor. Y te damos gracias porque hasta el día de hoy nos has llevado a buenos pastos, nos has llevado a buenos lugares, Señor, para descansar. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro buen pastor y contigo nada nos hará falta, Señor. Gracias, Padre bendito. Pongo la vida, Señor, de todos los que estamos hoy aquí, Señor, nuestros corazones delante de ti, Señor. Cada uno, Señor, permite que tomemos la porción de tu palabra que necesitamos. Qué gusto, qué privilegio, qué sabroso, Señor, es conocerte poco a poco, Señor. Ahora te vemos como nuestro buen pastor, quien nos cuida, quien nos ama. Muchas gracias, Padre.